Sí. Muy, pero muy buenas noches. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Ed Pinilla desde Bogotá, Colombia. Gracias por conectarte. Hoy tengo un invitado especial que me va a estar acompañando ahí, dándome apoyo, mi hijo Isaac. ¿Cómo estás tú en este día? Yo espero que estés bien. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te dé la fuerza para continuar en medio de toda situación difícil. Gracias, gracias hoy más que nunca por acompañarme en esta enseñanza. Dios te bendiga grandemente y esperamos en Dios hoy poder aprender acerca de lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Bienvenidos, Gloria Isabel Huertas. Bienvenida Rocío, Dios te bendiga. Bienvenido Fernando, Dios te bendiga. Qué gusto tenerlos acá en este momento y vamos a estar hoy hablando de un tema bastante maravilloso que la palabra del Señor nos enseña. Hace unos momentos, qué bueno que te conectes. Hace unos momentos hablábamos con mi hijo Isaac acerca de un texto de la Biblia, ¿no es así, Isaac? De la importancia que es la enseñanza en la iglesia, pero también del cuidado y del valor que le debemos dar a la enseñanza, porque por allá la Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 3 en el versículo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, el apóstol Santiago ahí lo que nos está diciendo es: tenga cuidado con las cosas que enseña. Hoy se predica mucho el evangelio y yo digo que gloria a Dios por eso, pero también pienso que se han levantado muchas corrientes doctrinales erradas y que ha venido también la apostasía sobre la tierra. Más adelante, cuando tenga oportunidad de predicarles de los libros de Tesalonicenses, les hablaré de ese tema. Por el momento te doy la bienvenida a este espacio para conocer la palabra del Señor, un estudio que estamos haciendo sistemático de la escritura, un estudio que estamos haciendo de los diferentes libros. Ya hemos pasado desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el libro de los Hechos, estudiamos Romanos y en este momento estamos con el primer libro de los Corintios. Les recuerdo que ayer hablamos de un tema muy hermoso que el Señor puso en nuestro corazón y el Señor nos hablaba de cosas fundamentales que tenemos que cambiar en nuestra vida, de cambios radicales que debemos tomar, ¿no es cierto? Y hablábamos de esos 5 pecados con los cuales el Señor luchó con el pueblo de Israel allá en Egipto, pero también luchó con la iglesia de Corinto 1300 años después. Y también está luchando en este momento con su iglesia. La iglesia cristiana que se encuentra en esta tierra, está luchando el Señor para que esas cosas salgan: la codicia, la idolatría, la inmoralidad sexual, las tentaciones contra el Señor, la murmuración y la queja, ¿no es cierto? Era lo que ayer hablábamos. Y qué bendición que hoy te conectes para poder continuar con el tema. Y para seguir con este tema, quiero recordarle que el Señor en este libro le está hablando a una iglesia que es bastante problemática, una iglesia con muchos problemas, y ya vimos diferentes tipos de pecados, diferentes situaciones. Yo te dije que íbamos a ver más o menos 5 problemas que tenía la iglesia de Corinto. Ya los vimos ahí en la división, la inmoralidad, le sumamos los de ayer, ya 2 vistos, ¿no es cierto? Y entonces ahora vamos a hablar de otros temas. Esta iglesia parece ser que estaba buscando una espiritualidad profunda, ¿no es cierto? Pero en medio de ese buscar esa espiritualidad profunda, quizás ellos entraron en un momento, ¿cómo lo voy a llamar yo hoy? En un momento errado en cuanto a esa espiritualidad. Buscaban cosas en una dimensión diferente, cosas que ni siquiera, escúcheme, el Señor quería para ellos. Entonces ellos utilizaron mal los dones que el Señor les regaló.
Y hoy vamos a hablar a través de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a hablar de Romanos de Primera de Corintios capítulo 12. Y yo quiero que vayas por un momento a Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Y entonces vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros en cuanto a este tema de los dones espirituales. Entonces pongámonos las pilas con este tema, que es un tema hermoso. Vamos a hablar hoy de los dones espirituales desde una perspectiva totalmente bíblica. Amén. Entonces, bienvenido, oremos y comenzamos. Amén. Isaac, ¿me puedes acompañar con una pequeña oración? Gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor, te damos por toda la potestad que nos has dado, Señor, te damos la honra. Gracias por mantenernos con salud, Señor. Cuídanos de todo mal y peligro, Señor, de toda pandemia que quiera atacar a nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Jesús. Te damos la gloria, Padre. Gracias porque no nos ha faltado nada, Señor, porque estamos bien, Señor. Te damos la honra. Muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, leamos la Biblia, capítulo 12 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Dice la escritura así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, escuche esto, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, dice la Escritura, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Yo quiero comenzar a dar la enseñanza de este texto, hablando de ese versículo 1, porque el Señor les dice a los corintios a través de Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo creo que estamos viendo que esta gente ignoraba, ¿no es cierto? Y cuando yo digo ignoraban, no solamente es que no conocían, sino que posiblemente habían algunos dones entre ellos que ya se estaban manifestando. Posiblemente habían lenguas, posiblemente había don de profecía, posiblemente habían otro tipo de dones, pero los estaban utilizando mal. Entonces, eran ignorantes en dos áreas: al no conocer todos los dones del Espíritu, ¿no es cierto? O todos esos regalos hermosos. Un don es un regalo que tiene Dios para nosotros, pero también estaban ignorando su funcionamiento. Y yo creo que ese es un problema. Yo veo que en esa ignorancia ellos estaban utilizando esos dones mal. Y yo pensaba, como cuando tú le das una pistola a un niño. Mi pregunta es: ¿un niño podrá utilizar bien una pistola? Yo creo que no. Pero si le das la pistola a un policía, a un militar que sabe usarla, que la va a usar para lo que la tiene que usar, ¿cómo la va a usar? Yo creo que la va a usar mejor, ¿no es cierto? Porque tiene el conocimiento para hacerlo. En cambio, un niño no. Entonces yo veo que muchas personas, no solamente la gente de Corinto, tenían dones maravillosos y ¿sabe qué? No sabían usarlos, y peor aún, no tenían el carácter
carácter, no tenían la manera, no tenían la forma, no tenían el crecimiento. Nosotros hablamos de crecimiento espiritual en este día y no tenían el crecimiento para usar esos dones. Recuerden que estaban llenos de problemas, llenos de pecados, llenos de faltas, llenos de cosas feas, hermano. Tanto así que un hombre tenía como esposa a la mujer de su papá y entonces ellos estaban andando en los dones de Dios, pero en carnalidad. Y eso es un dilema, porque ese es el contexto, y en realidad ese es el contexto de hoy en día de una iglesia en el mundo, en la iglesia de hoy en el mundo, donde los dones de Dios se están utilizando mal, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que cuando nosotros éramos gentiles, nosotros éramos llevados, extraviados, ¿no es cierto? Y nos llevaban a los ídolos mudos y nosotros íbamos, pero la Escritura dice que ahora ha venido el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón y todas esas cadenas del pasado que sucedió se rompieron. Esas cadenas se rompieron. Diga conmigo, esas cadenas se rompieron porque el Espíritu Santo ahora está con nosotros y nos da la sabiduría para poder predicar la palabra. Y como le dije al comienzo, hay que tener mucho cuidado a la hora de predicar porque no queremos predicar algo que no esté en la verdad. Por eso le digo que mi lema para predicar está allá en Santiago 3:1. No os hagáis muchos de vosotros maestros para recibir una peor condenación. Porque no hay nada peor que predicar la palabra de Dios mal, amén. Entonces yo he visto que en este texto ha habido una mala enseñanza, lo que tiene que ver con los dones espirituales, amén. Lo primero que usted tiene que saber es que el don viene del Espíritu Santo. Ahora, ese regalo viene del Espíritu Santo para nosotros. Pero mi pregunta ¿es un regalo para ti? ¿Es un regalo para mí, para que nosotros disfrutemos de ese regalo? ¿O es un regalo para la comunidad, para la iglesia, para las personas que sirven y aman a Cristo, para las personas que conforman el cuerpo de Cristo? El problema yo creo es que muchas personas han tomado los dones como si fuera algo personal. Es mi don. El Señor me lo dio a mí y es mío. Pero la Biblia, escúcheme, me enseña algo diferente un poquito allá más adelante en el libro de Efesios. Vaya a Efesios un momento, al capítulo 4, en los versículos 11, dice la Escritura. Y él mismo constituyó, estos son otros dones, ¿no es cierto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos dones que vienen por el Espíritu Santo, escúcheme, no son sino para hacer la obra y edificar el cuerpo de Cristo. Hacer la obra de Dios y edificar el cuerpo de Cristo, bendecir a otros hermanos. No son de uso personal, no son para que usted alardee, no es para que usted se crea más espiritual que los demás, porque tú tengas un don, eres mejor que otra persona. Yo pienso que cada uno tiene que cumplir su función en el cuerpo de Cristo. Dios te llamó, eso sí lo sé, lo tengo claro. Si tú estás escuchando esta palabra, escúchame, mi oración ha sido, Dios llama a tus hijos, y yo creo que Dios te ha llamado con un propósito hermoso y tú lo sabes y tú conoces ese propósito maravilloso de Dios, amén. Entonces, ahora Dios ha derramado, dice la Escritura, dones sobre sus hijos para que les sirvan a Dios, para que les sirvan a la iglesia. El problema de la iglesia es que hay iglesias que no usan estos dones, hay personas que hoy en día no creen en estos dones, hay personas, yo he leído muchos textos de personas que creen que estos dones ya no están en funcionamiento y hay otros que los tienen pero los usan mal, los usan para su gloria, los usan para levantar su propio reino. Algunos han abusado de estos dones para conseguir dinero, escúcheme, y ese es un error porque son como esos niños a los cuales se les da un arma y ellos no saben utilizar esa arma. Fundamental para entender los dones es que haya un carácter real en tu vida, un carácter de Cristo y que se haya formado, escúcheme, el fruto del Espíritu, que cuando leamos Gálatas vamos a estudiar
el fruto del Espíritu. Fundamental. Si no, vamos a hacer de esto un problema real. A muchas personas el don se les ha convertido en un problema. Es como que tú le regales una moto a tu hijo pensando que él va a ir de aquí para allá, de aquí para allá. Pero si llega algún día a accidentarse, el don, el regalo que le diste, se le convirtió en un problema. Lo mismo con cualquier otro regalo, amén. Al utilizarlo mal, escúcheme, al utilizarlo mal, entonces no glorificamos a Dios en nuestras vidas. La Biblia nos habla de 9 dones fundamentales. Levanten la mano los que ya conocen a todos los dones que están ahí y saben cómo funcionan. El dilema es que la mayoría de gente que yo conozco no saben cómo funcionan y cómo son y qué significan cada uno de estos dones. Hoy yo quiero, a través de esta enseñanza, darte a ti un poquito de luz. No te voy a dar totalmente todo, pero te voy a dar un poquito de luz para que tú sigas estudiando este tema y para que sepas que si Dios te dio un don, lo debes utilizar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Recuerda que hace unos días, cuando estudiamos Romanos, en el capítulo 12, estudiamos otros dones del Espíritu, ¿no es cierto? Otros dones como el de servicio, como el de enseñar, un don como el de dar, amén. Entonces estudiamos otros dones, amén. Entonces quiero que vayas por un momento al capítulo 12 de Primera de Corintios, amén, capítulo 12 de Primera de Corintios, en el versículo 7, dice la Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia. No para provecho personal. Cuidado, hay gente que ha leído mal ese texto y piensa que es para provecho personal, pero es para provecho ¿de qué? De la iglesia, de los hijos de Dios, dice. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El primer don que vemos aquí se llama palabra de sabiduría. Primero, para entender el don, vamos un momento al griego. Las dos palabras, palabra de sabiduría, tienen su origen en el escrito que se hizo antiguamente en griego y especialmente en el griego koiné. La primera palabra es la palabra palabra, valga la redundancia, que significa logos, que también viene de conocimiento. Y la otra palabra es la palabra sabiduría, que viene del griego sofía. Esto quiere decir que palabra de sabiduría es decir algo con sabiduría. ¿Cómo funciona este don? ¿Para qué Dios nos dio un don de sabiduría? Y yo entiendo que este don ha venido para que nosotros entendamos la palabra de Dios y que podamos proclamar la verdad bíblica. Escúcheme, proclamar la verdad bíblica de manera que la gente que la escucha sea capaz de aplicarla a las situaciones de la vida. Se lo voy a poner así, en este parámetro mucho más sencillo. ¿Quién necesita esta palabra de sabiduría? Creo que las personas que más usan de la palabra de sabiduría en la iglesia son aquellas personas que son consejeros, ¿no es cierto?, que dan consejos a las demás personas. Son aquellas personas que tú reconoces en la iglesia y que tú dices, puedo ir a esta persona a pedir un consejo, porque cada vez que le pido un consejo me da una palabra que es especial para mi necesidad. Entonces, escúcheme, la persona que tiene la palabra de sabiduría puede comprender la escritura y puede comprender la situación que está pasando la persona después de haberla escuchado, para darle un consejo que venga específicamente de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay veces, escúchame, hay veces alguna persona en la iglesia no sabe cómo salir de una dificultad específicamente hablando, ¿no es cierto? Te podría poner muchos ejemplos, pero no voy a poner ejemplos de las personas, sino voy a poner los ejemplos de lo que Jesús habló, amén. Entonces, podemos ver que muchas veces la gente viene y dice, pastor, tengo este problema.
Y uno comienza a orar y a pensar en el asunto, y de un momento a otro viene Dios a través de la palabra trayendo un consejo a esa persona, un consejo que es como le digo, que es como agua fresca en tiempos de sequedad. ¿Me hago entender? Y entonces la persona dice: pastor, yo no lo pensaba así. Yo no lo pensaba así. Y entonces ahí actuó, escúcheme, la palabra de sabiduría. Hay palabras de sabiduría de Jesús. Jesús, escúcheme, él actuó en todos los dones que se hablan aquí en 1 Corintios 12, y usted solamente piense en todas las palabras. Son muchas las palabras que dio Jesús, amén, pero hubo muchas específicas, palabras de sabiduría como las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, donde le comenzó a hablar a la gente de situaciones específicas que ellos necesitaban conocer, ¿no es cierto? Y usted sabe también que muchas veces Jesús se sentaba con las personas y de su corazón salía una palabra para darle a entender a la gente lo que necesitaba. Juan capítulo 3, recuerde a Jesús y a Nicodemo hablando ahí en ese momento, y Jesús saca una palabra de sabiduría para el maestro de la ley. Escúcheme, la persona que conocía más de la palabra, más de la ley. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Es necesario que para que entres al reino de los cielos nazcas de nuevo. Palabra de sabiduría. Este hombre no lo entendió al comienzo y decía: ¿será que tengo que volver a nacer o volverme a meter en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo que no era así, que tenía que arrepentirse, que tenía que nacer de agua, de un corazón sincero, limpio para el Señor. Y esto fue lo que hizo, escúcheme, que el corazón de Nicodemo fuera cambiado, porque después de esto Nicodemo se convirtió al cristianismo. Era un maestro de la ley que se había convertido al cristianismo por una palabra de sabiduría que había dado el Señor a él. Recuerde, si Dios te está usando en esto de la consejería, tú no puedes dar un consejo personal. No puede. Mire, yo he escuchado a gente diciéndole a otra persona: sepárese. Nosotros como pastores, la única condición que tenemos posiblemente para dar un consejo de separación es cuando el asunto de la inmoralidad sexual se fue más allá de lo que nosotros podemos pensar que podemos ayudar, y en un segundo caso cuando la persona, escúcheme, está en peligro de muerte, que sabe que su esposo o su esposa lo pueden asesinar. Pero por lo general nosotros le decimos a la gente: siga porque Dios puede restaurar. Pero yo he escuchado consejeros diciendo cosas que vienen de la psicología, diciendo cosas que vienen solamente de la Biblia, y se han olvidado, escúcheme, de buscar la palabra donde está todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, el primer don habla de la palabra de sabiduría. Dice más adelante, lee conmigo el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, palabra de ciencia, tenemos las mismas características. Palabra en griego es logos, y la palabra ciencia o conocimiento viene del griego gnosis, que quiere decir es llegar al conocimiento de algo de manera profunda. Y este don, ¿cómo funciona? O cómo Dios utiliza este don. Yo pienso que este don es sobrenatural. Todos los dones son sobrenaturales, son especialmente sobrenaturales, ¿no es cierto? Y este don nos ayuda a conocer situaciones que alguien, escúcheme, está viviendo, situaciones que alguien está pasando, que quizás de una manera natural no podría notar en su vida. Esa certeza viene del mismo Espíritu Santo, y Él pone en el corazón del creyente que tiene este don, pone en el corazón del creyente alguna línea o alguna, digámoslo así, algún signo sobre alguna circunstancia de la vida de alguien. Puede ser de su pasado o de su presente, no de su futuro, de su pasado o de su presente, una situación por la cual tú estás pasando. Podemos ver personas, escúcheme, que se acercan a otras, personas que querían suicidarse, que estaban en un momento de suicidarse, pero alguien pasó por su lado, un hombre de Dios, una mujer de Dios pasó por su lado y sintió
quedarse ahí con esa persona y comenzar a orar por esa persona, el Espíritu en el don del conocimiento le estaba mostrando que esa persona iba a hacer algo que no estaba bien. Y entonces, después de esto, la persona se le acerca a hablarle del amor de Dios y le dice: no hagas eso que vas a hacer, el Señor Jesús te ama. Eso es una palabra de conocimiento. El siervo de Dios no sabía, la sierva de Dios no sabía que la persona que estaba ahí se iba a suicidar, pero Dios le puso en el corazón una palabra de conocimiento sobre la situación que estaba viviendo la persona. ¿Para qué? Para ayudarle. Hay veces, escúcheme, que hay personas que no quieren dejar pecados, hay personas que no quieren dejar situaciones pecaminosas, y entonces el Espíritu de Dios, en medio de una administración, en medio de un mover suyo, habla al siervo de Dios y le pone en el corazón conocimiento de la situación de pecado de la persona. ¿Y sabe qué sucede? Entonces Dios obra, Dios actúa a través de la otra persona. Yo recuerdo en algún momento estuve orando por un joven y me le acerqué y comencé a orar por él, y Dios de una manera fuerte en mi corazón puso que este hombre estaba mirando pornografía constantemente, un joven de 15 años, y yo me acerqué y le dije: mira, el Señor pone en mi corazón, no es mío, es de Dios, yo no lo haría por voluntad propia, pero el Señor pone en mi corazón que estás viendo pornografía y que eso está arruinando tu vida. Y él abrió los ojos y me miró: ¿quién le contó? ¿Quién le contó? Me dijo: ¿quién? O sea, ¿cómo sabe usted eso? Y yo le dije: ¿es verdad eso? ¿Sí o no? Yo quiero ayudarte, yo quiero orar por ti. Y me dijo: sí, pastor, ayúdeme, por favor, necesito ayuda porque no puedo dejar de mirarla. He tratado de dejar de mirar, pero no he podido dejar de mirar. Yo quiero que me escuches. Recuerda, estos dones son para la edificación de la iglesia, y un don de conocimiento puede cambiar la vida de muchas personas. Son dones hermosos, pero la gente no los utiliza. El don de palabra de sabiduría para dar consejo, la gente no lo utiliza. El don de conocimiento, la gente no lo utiliza, y la gente necesita, escúcheme en este momento, palabra de Dios. ¿De dónde viene el don de conocimiento? ¿De dónde viene el don de palabra de sabiduría? Pues de la palabra, hermano. Que Dios, cuando tú estás conectado con Él, con su Espíritu y con su palabra, Dios te guía para ayudar a otros. Para eso son los dones. Por eso te digo que los dones no son para usarlos de manera personal y para creer que yo soy el Chacho Camacho, sino que son para ayudar a las personas. Yo quiero que me entiendas eso, que es para ayudar la iglesia del Señor, y aún esos dones actúan en las personas que no son cristianas. ¿Para qué? Para que se entreguen a Jesucristo. Imagínate una persona que se va a suicidar y Dios pone en tu corazón una palabra de conocimiento de la situación que está pasando, y entonces tú vas y hablas con la persona directamente. Ahí se ve el amor de Dios especial y esa persona entrega su vida a Cristo. ¿Qué dices tú? Usa lo que Dios te dio. Usa. Yo amo aconsejar a la gente. Yo amo que Dios me muestre cosas de la gente para hablarle y decirles: Dios quiere hacer algo contigo, Dios tiene esperanza para ti. Amén. Y leamos ahora el versículo 9. Continuemos porque son nueve textos y nos queda no mucho tiempo. Nueve dones y nos quedan 7. Dice, versículo 9: a otro fe. La fe en griego, hermosa palabra, pistis, ¿no es cierto? Fe en griego, pistis, lo que denota es una gran confianza en el poder y la fuerza del Señor. Amén. Esta convicción viene por la confianza en Cristo que Él nos da para salvación. Este don funciona para que el que lo tiene pueda ejercer una confianza extraordinaria, no la normal, no una fe normal. No una fe normal, no es la fe del cristiano para salvación, no es la fe del cristiano para acercarse a Jesús por primera vez, sino es la fe del cristiano extraordinaria para servirle a Dios de una manera sobrenatural. Escúcheme. De manera que la persona que tiene este don puede asumir, escúcheme, hazañas o tareas que son imposibles para otros. Como decir, nos vamos a meter a hacer esto y Dios lo va a hacer, y la gente va a decir: pastor, eso es imposible, pero el hombre de fe va a decir:
esto es posible. La persona, escúcheme, que tiene este don se caracteriza por algo hermoso. ¿Sabe qué es? Una confianza firme e inquebrantable. Para él, escúcheme, no hay nada que no se pueda hacer. Y recuerdo una vez, escúcheme, estábamos en un evento, no, más bien estábamos visitando un parque con dos compañeros de predicación, dos compañeros de trabajo en la iglesia, y nos fuimos a predicar. Un domingo salíamos de la iglesia e íbamos a predicar a los parques, y nos fuimos esta vez a un parque que se llama el Parque de Timisa, aquí en Bogotá. Los domingos por lo general la gente sale, se sienta en el parque, otros juegan, otros están divirtiéndose, otros están descansando. Entonces íbamos con una guitarrita, íbamos frenando y cantándole a las personas una canción muy hermosa que decía: Jesús en la cruz es el lema de la inspiración. Y entonces les cantábamos la canción y les decíamos: ¿usted quiere que oremos por usted? Y orábamos por ellos, amén. Y en eso íbamos caminando grupo por grupo, predicándoles el evangelio, y en ese momento el don de fe vino a actuar en mi vida para la gloria del Señor. Y he mirado yo al frente mío un lugar, una plazoleta donde la gente estaba haciendo ejercicio. Estaban ahí haciendo ejercicio, pero al frente había una gran tarima con equipo de sonido, micrófono, la persona que estaba desde allá, desde arriba de la tarima, entonces con su micrófono, y 1, y 2, y 3, y le dije a mis compañeros de trabajo: bueno, amigos, yo creo que vamos a hacer algo más grande y vamos a predicar en esa tarima, ya está todo listo y nosotros tenemos la guitarra. Y entonces uno me dijo: uy, no, hermano, hay que tener fe, pero no tanta. Resulta que en ese momento uno de ellos decidió ir al baño, el otro decidió ir a comprar una cosa, pero yo decidí ir a hacer aquello que Dios había puesto en mi corazón. Ir y predicar en esa tarima a las personas, que eran muchas personas que estaban haciendo ejercicio, y aparte de eso las cabinas se podían escuchar alrededor de todo el parque. Cuando ellos volvieron, ¿sabe dónde estaba yo? Ya estaba encima de la tarima, ya me habían dado permiso, ya me habían prestado el micrófono, ya estaba predicando y solo faltaba que vinieran a tocar la guitarra y cantar la canción. Ese día tuvimos 2 personas convertidas que después fueron discípulos nuestros durante mucho tiempo y discípulos de nuestro pastor Arnoldo, y ellos se acercaron al Señor, amén. La fe, el don de fe es un don inquebrantable que te lleva a hacer cosas que otros pueden ver como imposibles, que te llevan a ver la salvación de muchas personas en un momento especial o específico. Y yo quiero que tú pienses, Jesús decía por allá en Mateo 17:20, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña: muévete y échate en el mar, y la montaña se echaría. Esa es la clase de fe que el Señor quiere, donde usted mueva cosas imposibles, y es un don muy hermoso para abrir brecha, para bendecir a Dios, para entrar a lugares donde otros no han entrado, para hacer de la obra de algo más grande y mejor. Escúcheme, ese don es fundamental. Tenemos otro don, amén. El versículo 9 habla también de otro don, dice: el don de sanidades por el mismo Espíritu. La palabra en griego, sanidad, es iama, así suena, iama, y significa curar o traer liberación sobre el cuerpo de una persona. Entonces, no tenemos que explicarlo mucho, porque hay una manifestación espiritual, un don de Dios espiritual para sanar otras personas, ¿no es cierto? Y entonces el Espíritu de Dios usa a la persona que tiene el don para que esta persona, oiga, escúcheme, es que ni siquiera es necesario que esta persona ore, simplemente que él crea que la otra persona va a ser sana y va a ser sana. Hay personas que dicen que este don ya no funciona hoy en día. Hay personas que dicen que este don, o sea, hay un grupo de personas que estudian la Biblia, que han seleccionado dones que funcionan para la iglesia en este tiempo y dones que no funcionan. Sin embargo, yo creo que nuestro Señor Jesucristo estaba actuando en ese tiempo y está actuando de la misma manera hoy en día. Y creo que hay personas que tienen el don de sanidad. ¿Cuál es el problema con este don? Recuerde que el don de sanidad, escúcheme,
es para sanar el cuerpo de las personas. La enfermedad, sacarla de las personas, ¿no es cierto? Pero el problema es que como se cataloga como un don impresionante, como un don diferente, más grande, entre comillas, hay gente que tiene este don y en vez de buscar un bajo perfil, lo que hacen es levantar el orgullo de su corazón y el don entonces comienza a ejercerse mal. Amén. El don se ejerce mal. Yo pienso que las personas que tienen este don deben estar en este tiempo sirviéndole al Señor en las calles, bendiciendo a las personas en un tiempo donde hay tanta enfermedad. Este don debe administrarse bien para bendecir a otras personas y para que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Me hago entender, no es un don para que te vanagloríes, no es un don para poner en la iglesia, escúcheme para poner luces en la iglesia y venga, suba, usted se sanó, baje. No, este es un don como lo hacía Jesús. Yo quiero decirle una cosa, Jesús cada uno de estos dones, Él los vivió. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, Él dio muchas palabras de sabiduría a las personas. Cuando hablamos de palabra de ciencia, recuerde usted por allá en Juan 4 a la samaritana, cuando la samaritana se fue, Jesús le dijo, trae a tu marido, y ella dijo, no tengo marido, y salió la palabra de conocimiento. Jesús le dijo, no, por supuesto, no tienes marido, sino que has tenido 4 y el que tienes ahora no es tuyo. ¿No es cierto? El Señor se movió en eso. El don de fe, escúcheme, lo vemos en Mateo 17:20 y en un montón de lugares vemos a Dios actuando a través de Jesús en fe para hacer cosas imposibles. Y el don de sanidad, escúcheme, lo vemos en muchas partes. Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, estúdielo allá. Cuando el paralítico Betesda no pudo entrar al agua, recuerde que Jesús lo sanó, le dio de nuevo la posibilidad de caminar. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús les decía, no le digan nada a nadie. Él es el rey, Él es el Señor. Él podía decir, dígale a todo el mundo que yo fui el que lo sané. Pero Él decía, no le digan a nadie. Pero ¿qué hacen hoy en día, hermano? Escúcheme, la gente se toma fotos. La gente llega y dice, venga, una foto con el sano, y mandan la foto. Y entonces mucha gente se ha llevado la gloria. Escúcheme, con mucho dolor lo digo, mucha gente se ha llevado la gloria que le pertenece solamente a Jesús. Cuando Dios te use con el don de sanidad, tú simplemente no digas nada de ti, dile, lo hizo Jesús, de mí no te acuerdes, ni mi rostro te acuerdes de mí, porque el que hizo esa sanidad en ti es Jesús. En vez de estar sacando tantas cosas y tantas fotos y tantos videos, lo que uno debería estar sacando es, ¿sabe qué? Proclamar el evangelio de Cristo y predicar desde un perfil bajo. Recuerde lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Amén. Esa es la manera de utilizar un don con madurez, con carácter, hermano. Que no dejes que el orgullo esté por encima de la voluntad de Dios. Amén. Tenemos otros dones. Dice la escritura, viene otro don muy reconocido que muchas personas quieren. Y dice la escritura en el versículo 10, a otro el hacer milagros. Esa palabra milagros es la misma palabra poder, es la palabra traducida en el interlineal griego. La palabra que se utiliza para milagros es dunamis, y dunamis es un poder especial, ¿no es cierto? Milagros significa obras poderosas, obras grandes que otros no podrían hacer. Y este don se dio para operar en situaciones donde se necesita una obra poderosa. Escúcheme, una obra poderosa. No es lo mismo una sanidad a un milagro. Una sanidad es cuando el cuerpo físico de una persona es limpiado, es liberado, es sanado. Pero un milagro, escúcheme, ocurre cuando hay una necesidad. Puede ser en la comunidad, puede ser en una familia, puede ser en la iglesia, puede ser fuera de la iglesia, amén. Y el Señor de manera sobrenatural, escúcheme, cambia el transcurso de la situación. Y entonces sucede algo poderoso que nosotros no podemos explicar desde el punto de vista humano. Mateo 14, 13 al 21 nos habla de un milagro que operó Jesús. Recuerde cuando los panes y los peces se multiplicaron, ¿no?
Solamente habían 2 panes y 5 peces, y recuerde que comió una multitud de gente, fueron contados 5,000 hombres más o menos, y junto a ellos estaban sus esposas, sus hijos. Entonces era una multitud de gente y sobraron 12 canastas, uno para cada uno de sus discípulos. Eso fue un milagro tremendo, y podemos ver a Jesús obrando en milagros, podemos ver a los apóstoles obrando en milagros, pero para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, yo he escuchado de muchos casos de milagros hermosos, amén, que la gente no sabe, que los mismos que lo hicieron se quedan callados, pero el reconocimiento que han recibido es porque el Señor los ha elevado para seguir haciendo la obra de Dios. Si Dios te ha dado este don, maneja tu carácter, maneja el orgullo, pisotea tu orgullo. Cuando uno recibe un don de Dios, sabe dónde hay que poner el orgullo, en el mismo lugar donde hay que poner a Satanás, debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. El orgullo debe estar ahí, caído debajo de nuestros pies. Nos habla de un sexto don. Perdóneme que corra con esto, pero quiero explicártelos todos para que me entiendas, amén. Y lo del domingo va a ser tremendo, amén, pero continuemos. Dice, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro la profecía. Entonces la palabra en griego para profecía es profeteia, que es una predicción futura, o también puede ser una declaración clara de lo que dice la palabra de Dios. Anunciar la palabra o declarar. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que yo soy uno de los pastores que no me gusta mucho estar diciendo en mis predicaciones, yo declaro o estoy declarando. A mí no me gusta eso, porque siento como que estamos haciendo algo que no está bien. Hay algunos pastores que se van mucho más allá y decretan. Yo no creo en los decretos de los hombres. Yo creo que el único que puede decretar es el rey. Estamos en un reino, y en el reino el que da los decretos es el rey. Ni siquiera es una democracia. Esto es un reino. Estamos en el reino de Dios, y el que manda es el que decreta. Los hombres, ¿qué hacemos? Entonces lo que nosotros hacemos es obedecer. Y entonces hay gente que comienza también con el tema del decreto y la declaración. No lo veo muy bíblico. Respeto a las personas que lo quieren hacer, es a su consideración, pero yo no lo veo como una verdad bíblica. No lo veo como una verdad bíblica. En cambio, la Biblia nos dice que hay un don de profecía donde Dios, de manera sobrenatural, le da a las personas, escúcheme, la manera de interpretar los propósitos de Dios para su pueblo, ¿no es cierto? Y da a conocer a través de una palabra la verdad de Dios. Y esa puede tener 2 compuestos, como le dije al comienzo. Se puede exponer de 2 maneras. Primero, como la profecía es conocer la palabra de Dios y declarar. Escúcheme, ese sí es el declarar que debe ser claro. El declarar la palabra de Dios, el hablar, el predicar la palabra de Dios. Entonces, lo que se usa es predicar bajo el conocimiento de la palabra de Dios, lo que va a suceder en los tiempos futuros. Hoy en día, con toda esta situación de esta enfermedad y de la pandemia, pues se ha dado una apertura al conocimiento de ese tema bíblico, y la gente tiene hambre y sed de conocer qué pasará en el futuro. Eso lo vamos a estudiar más adelante, en tan poco tiempo, pero lo vamos a hacer, así que tranquilo, vamos a estudiarlo, va a ser muy bonito. Pero también, escúcheme, es que Dios ponga en el corazón de la persona que ha recibido el don de la profecía, dar una palabra específica a una persona sobre el designio de Dios para su vida en cuanto a las situaciones futuras. Puede suceder, recuerde que siempre han habido profetas, el don de la profecía todavía hoy en día se usa. Hay mucha gente que dice que no. En realidad los profetas de hoy en día, más para mí que el ministerio del profeta, y yo después le voy a aclarar eso, es el don de la profecía. Son 2 cosas diferentes. El ministerio del profeta, que está en Efesios 4:11, para mí es diferente al don de la profecía que está aquí en 1 Corintios 12 y que también se encuentra en Romanos capítulo 12. Aquí tiene que hablar más bien con un proclamar la palabra del Señor, con lo que se viene para esta tierra, con lo que el Señor ha hablado, con lo que el Señor ha puesto como designio suyo bajo una sola potestad, que es Jesucristo. Amén. Entonces, ese don de profecía Jesús lo utilizó varias veces. Lea Mateo 24.
Si usted quiere hablar de profecía bíblica, si usted quiere hablar de escatología es el estudio de los hechos futuros basado en las escrituras, basado en la Biblia. Lea Mateo capítulo 24 y se va a dar cuenta de todas las cosas que habló Jesús sobre el final de los tiempos. Amén. Y vas a decir, wow, ahí estaba, no tengo que escuchar a nadie más, tengo que escuchar la palabra de Dios. Amén. Continuemos porque todavía nos faltan tres dones que tenemos que mirar, que son fundamentales y que tengo que explicar muy bien y claramente, porque hay gente que también ha usado estos dones de mala manera. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 10, dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía, dice, a otro discernimiento de espíritus. Aquí hay dos palabras griegas, discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento es la palabra en griego diácrisis. Esa palabra diácrisis podemos verla nosotros en su significado original como un juicio, y también se le nombra como una opinión judicial, ¿no es cierto? Es como si usted investigara un caso y entonces le preguntan qué piensa usted del asesinato de esa persona, y usted ya hizo una investigación y resulta que al final da un juicio. Sí, la persona que estamos buscando es la culpable, ¿no es cierto? Entonces, más o menos la palabra discernimiento lo que nos quiere decir, escúcheme, es que esa diácrisis es una opinión o un juicio que se da, ¿no es cierto? Y la otra palabra, que es espíritu, viene de la palabra neuma. La palabra neuma en griego es la misma palabra que se utiliza para viento o espíritu. Y en este caso, en la Biblia, cuando utiliza la palabra neuma, pueden ser diferentes espíritus. En algún momento puede ser espíritu humano, en algún momento puede ser un ángel de Dios, en algún momento puede ser un demonio, ¿no es cierto? En algún momento se nombra como el carácter del hombre también dentro del estudio bíblico, ¿no es cierto? El carácter que tiene el nombre, pero en este caso está hablando de hacer una distinción de los espíritus. Entonces, lo que sucede con este don es que le da a usted de manera sobrenatural la fuerza o el poder para usted distinguir entre el bien y el mal. Distingue doctrinas de engaño, distingue personas, ¿no es cierto? Este don no es como lo han visto algunas personas, escúcheme, que en el pasado con las enseñanzas de la guerra espiritual, en ese tiempo todo el mundo veía demonios, entonces la gente veía personas que miraban hacia arriba y que decían, ahí hay algo. Y escúcheme, no, yo no lo veo así, porque ni siquiera Jesús lo hizo de esa manera. Yo quiero que usted entienda, pero Jesús sí discernía los espíritus y él conocía los espíritus, aún incluyendo el espíritu del hombre. Y recuerde que en Juan capítulo 2, en el versículo 23 al 25, Jesús estaba hablando con unas personas, ¿no es cierto? Pero dice que no confiaba de ellos porque conocía, escúcheme, conocía a las personas que estaban ahí. Entonces, muchas veces hay gente que se nos acerca con malas intenciones, pero el Espíritu de Dios a nosotros nos ha dado el discernimiento. ¿Para qué? Para servirle y para entender que esa persona no viene de Dios. Hay personas que vienen y son escúcheme, pseudo siervos de Dios, que dicen cosas que no son reales, que viven una vida totalmente alejada de Dios. Y si usted no tiene cuidado, y si usted no tiene el Espíritu de Dios, y si usted no tiene el discernimiento para entender que esa persona viene traída por el enemigo, entonces lo que va a suceder es que ellos pueden destruir tu vida, no solamente ministerial, sino tu vida familiar. Ya han sucedido muchos casos donde la gente ha descuidado esto, y necesitamos levantarnos en el poder de Dios, una iglesia madura, una iglesia con carácter, no una iglesia que quiera gloria para sí, sino una iglesia que quiera darle gloria a Jesucristo. Y entonces, cuando entendamos que el don de discernimiento de espíritus es importante para entender de dónde vienen las situaciones, entonces sabe que la iglesia va a mejorar y va a entender. Hay veces que se meten doctrinas de engaño a las iglesias. Escúcheme, yo he visto unas cosas, no, ni para qué te cuento, es que no tengo tiempo para contarte, pero he visto cosas donde se han destruido iglesias porque alguien dijo, esto es lo que Dios dice ahora, una nueva revelación. Y escúcheme, si no hubo discernimiento, si no entendieron la voluntad de Dios, entonces esa nueva revelación los va a destruir. Ya no hay más revelaciones, escúcheme, ya no hay, sino la que está acá. Mire, esta es la revelación, la segura, la confiable. Esta es la profecía más segura y confiable. ¿Quieres profetizar? Habla la palabra de Dios, amén. Ahora, por último, vamos a mirar dos dones
que vienen juntos. La Biblia nos enseña que trabajan juntos, no pueden estar separados. Amén. Y entonces la Biblia, ahí en ese mismo versículo 10 nos dice, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Ese primero que vemos ahí, diversos géneros de lengua, entonces recuerde que la palabra género viene de la palabra en griego genos, que es como familia, es el significado, o especie. Entonces está hablando de la familia, y la otra palabra que es lenguas es la palabra glosa, de donde viene la palabra glosalia o glosalía, ¿no es cierto? Que significa lengua o lenguaje. Amén. Y aquí debemos bajarnos un poquito y entender lo que la Escritura nos quiere decir. Entonces, lo que nos habla es que estos son especies o diferentes tipos de familias del lenguaje que nosotros conocemos y de otros lenguajes que nosotros no conocemos, que en 1 Corintios 13 nos dice el Señor que hay dos tipos de lenguas. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, entonces dice que hay lenguas humanas y que hay lenguas angélicas. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo a través de este don que lo recibió la iglesia en el tiempo de Pentecostés para darle ese poder del Espíritu Santo. La idea de este don es comunicar un deseo especial del corazón de Dios a través de una lengua diferente a la que nosotros hablamos comúnmente. Amén. Esto sirve como testimonio al Espíritu Santo para también nosotros ser llenos de Dios, y también como testimonio a otras personas, escúcheme, que entienden esa lengua diferente a la nuestra. Y en este caso podría venir como un idioma diferente al que nosotros hablamos, o como una lengua angelical que nosotros no podemos conocer. Amén. Y a través de esas lenguas poder testificar a Cristo. Ahora, este don, escúcheme, ha sido uno de los peor utilizados en la historia de la iglesia. Y yo le voy a decir una cosa: si usted habla en lenguas, gloria a Dios, y si usted no habla en lenguas, gloria a Dios. Amén. No importa que no hables en lenguas, pero si hablas en lenguas, gloria a Dios, y si no hablas en lengua, gloria a Dios. Sin embargo, si tú lees, y te lo voy a dejar como tarea porque sobre eso no voy a enseñar, 1 Corintios 14, anótelo ahí, vas a entender lo que dice la Escritura acerca de las lenguas. Primero, eso edifica a la persona. Pero la Biblia dice que es mayor profetizar que hablar en lenguas. Entonces es mejor predicar la palabra que estar hablando en lenguas, ¿no es cierto? Cuando alguien, dice la Biblia, habla en lenguas, debe haber alguien que le traduzca. Y entonces aquí está el otro don, que es la interpretación de lenguas. La palabra interpretación viene del griego germeneia, que la traducción de esto es traducción o traducir. Amén, para que me lo entienda. Es solamente traducir. Interpretación es traducir. Entonces el don de lenguas se puede utilizar cuando alguien tiene el don de interpretación en la iglesia. Si tú tienes el don de lenguas, entonces tú vas en tu casa, tú oras en lenguas, amén, y oras a Dios para que te dé la interpretación de lo que oraste. Amén. Pero en la iglesia, si alguien quiere hablar en lenguas, la Escritura dice que lo hagan en orden, máximo 3 personas, uno al tiempo, no todos al mismo tiempo, uno al tiempo, y entonces alguien que interpreta lenguas se levante. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada y para que la persona que llegó nuevecita a la iglesia no diga: ¿y estos locos qué? ¿Por qué? Oiga, escúcheme, la Biblia dice que te pueden decir loco por causa de esto. Yo quiero que usted entienda, y la idea no es sacar a la gente corriendo, sino que la gente escuche la palabra del Señor. Recuerde que el Señor no es un Dios de confusión, sino es un Dios de ¿qué? Un Dios de paz, un Dios de amor. ¿Qué te ha dado el Señor? Tienes un don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Quizás tienes un don de palabra de conocimiento. Quizás tienes un don de fe, o de sanidades, o de milagros, o quizás Dios te ha dado el don de la profecía, o quizás tienes el don de discernimiento de espíritus, o el don de hablar en lenguas, o quizás mejor aún tienes el don de interpretar lenguas. Cada uno de estos dones úsalos. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo primero,
Y segundo, escúchame, segundo, úsalos para edificar la iglesia que Cristo está levantando. El Señor es bueno y ha llenado su iglesia de hermosos dones. Yo quiero que oremos y quiero orar especialmente, perdóneme que hoy me demoré un poquito más y démosle gracias a Dios que pude predicar esos 9 dones en tan solo 50 minutos, porque esta es una predicación que yo doy en un día, una enseñanza que le hago a la gente de mi iglesia en un día. Y perdóneme, pero yo quiero que usted aprenda, y la idea de esto es que usted mismo vaya a las Escrituras e investigue la palabra de Dios, se someta a la palabra de Dios y que Dios te use. Amén. Yo quiero orar. Si hay un don que Dios ha derramado sobre tu vida, que lo puedas usar en este tiempo de tanta necesidad. Hay mucha gente que dice: ¿dónde están las personas que tienen el don de sanidad que no han salido a orar por los enfermos? ¿Dónde están las personas que tienen el don de sabiduría para hablarle a aquellos que están pasando por situaciones difíciles? ¿O dónde están aquellos que tienen la profecía para darle esperanza a la gente, para que la gente entregue su vida a Cristo? ¿O dónde están los dones de milagros para que Dios comience a hacer cosas sobrenaturales, sorprendentes, que quizás pueden cambiar la vida de muchas personas? Sea cual sea el don que te dio, yo quiero pedirle a Dios que te use de una manera poderosa y te enseñe lo que tú tienes y tú valores lo que Él tiene. Y cuando lo tengas y lo puedas usar, no digas es mío, sino digas: Señor, es tuyo, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Señor mi Dios, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor. Y le estabas hablando a la iglesia de Corinto acerca de sus fallas. Y quizás una de sus fallas fuertes era que no conocían los dones, ignoraban cómo se usaban, y los que conocían los utilizaban mal, Señor, porque si no, ¿para qué hubieras puesto 1 Corintios 14 ahí en la Biblia? ¿Para qué hubieras puesto 1 Corintios 14 para hablarle a la iglesia de Corintios y decirle que estaban utilizando mal el don de las lenguas, Señor? Padre, yo te pido que a tus hijos que están acá les des entendimiento sobre el don que tienen, pero también les des la sabiduría para que ellos puedan ejercer el don de manera correcta, Señor, para la gloria tuya y para la edificación de la iglesia tuya, Señor Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que traigas sobre ellos tu bendición. Tú fuiste, Señor, y trajiste cautiva la cautividad y diste dones, Señor, a los hombres, Señor. Has dado dones a los hombres, a los que no merecíamos, Señor, recibir dones. Nos has dado dones para servirte en la obra. Hemos sido privilegiados al poder servirte no solamente con nuestra voz, con nuestras palabras, sino también con el poder tuyo a través de nuestras vidas, Padre. Yo te pido que te manifiestes hoy y llenes la vida de tus hijos con tu Espíritu Santo. Nosotros lo que buscamos es lo mismo que buscó la iglesia, Señor, cuando inició allá en Hechos 2, una llenura espiritual para poder servirte. Allá en Hechos 4, una llenura espiritual para servirte. Y tu palabra dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy queremos ser llenos, pero también, Señor, darte un culto agradable a ti, un culto racional, con entendimiento, no un culto basado en pragmatismos o basado, Señor, en creencias erróneas, sino que queremos darte una alabanza y una adoración a ti bajo el de lo racional. Tú vives, Jesús, tú eres el Rey y nosotros estamos en tu reino. Tú solamente di que tu pueblo escucha y obedece, Señor. Gracias por derramar dones sobre tu iglesia y gracias, mi Señor, por bendecirnos hoy con tu palabra, porque es tu palabra, no es mi palabra, es tu palabra la que hablamos hoy, Señor. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Gracias por tomarte tu tiempo para esta enseñanza,
Te invito mañana para que te conectes, recuerda, con Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones con nuestro pastor Arnoldo. Y el día domingo a las 10 de la mañana estaremos en Iglesia Sencricol hablando de un texto maravilloso y terminando de aprender esto que nos queda de Corintios. O sea, no podemos, quisiera enseñarte más, pero vamos semana a semana, y en la otra semana iniciaremos segundo libro de Corintios para aprender un poquito de lo que el Señor tiene para nosotros. No olvides compartir esta predicación a otra persona para que la escuche. Hay muchos cristianos que están, déjeme decirle, un poco inmaduros en este tema, no conocen, no estudian la escritura, no leen la Biblia, y aparte hay unos que solamente la leen pero no la estudian. No, la Biblia hay que estudiarla. Lea Esdras 7:10, sea como Esdras. Sea usted como Esdras. Lea Esdras, se lo dejo de tarea, capítulo 7, versículo 10. Eso es para mis alumnos también de mi curso de liderazgo que están trabajando sobre Esdras 7:10. Lea Esdras 7:10. Sea usted también como Esdras. Te dejo eso, amén. No olvides compartir la enseñanza. Te amamos. Un saludo de mi esposa, de mis hijos, amén. Sigamos orando los unos por los otros para pasar con prontitud esta situación y poder seguir haciendo la obra de Dios en las calles, poder llegar a más casas, a más hogares y bendecir a muchos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mil y mil gracias por abrirme las puertas de tu casa para dar esta predicación hoy. Que el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias.